$1 billón. Esa es la cifra que define la escala de un imperio moderno. Muchos analistas señalan que estamos hablando de la institución más rica del planeta en la actualidad. Según las propias proyecciones financieras que circulan en su ecosistema digital, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días alcanzará un valor neto de $1 billón para el año 2040. Es un número que compite con los fondos de capital más grandes del mundo y posiciona a esta entidad en la misma liga que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Durante casi 2 siglos el mundo cristiano ha observado con una mezcla de sospecha y desconcierto las creencias de este grupo. En el corazón de su sistema de fe encontramos la figura de un personaje que parece reclamar una importancia igual o incluso mayor que Jesús para sus seguidores. Un profeta norteamericano del siglo XIX llamado Joseph Smith. A través de él se introdujo toda una estructura de revelaciones adicionales ocurridas en suelo estadounidense que han redefinido por completo los límites de lo que ellos entienden por iglesia y cristianismo. Pero el fenómeno mormón va más allá de una distinción teológica. Esta iglesia constituye una realidad física y mediática que está por todas partes. Su estrategia de propaganda masiva y su presencia global son innegables. Se han convertido en una fuerza que ha penetrado prácticamente en cada rincón del globo en un tiempo récord. ¿En qué momento una organización con orígenes tan extraños logró transformarse en este imperio económico y cultural de escala mundial? Para comprender el ascenso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es necesario observar el noreste de Estados Unidos a principios del siglo XIX. La región atravesaba un periodo de efervescencia espiritual conocido como el Segundo Gran Despertar, una época marcada por el surgimiento de nuevos movimientos religiosos y una fascinación popular por el ocultismo. En este entorno creció Joseph Smith, un joven cuya familia participaba de la búsqueda de tesoros enterrados y el uso de piedras videntes para localizar objetos valiosos. Aunque Smith no era un joven particularmente religioso en el sentido institucional, desarrolló una curiosidad profunda y conflictiva por el destino de su alma. Durante su adolescencia, asistió a diversas reuniones de metodistas, presbiterianos y bautistas, intentando discernir cuál de todas estas denominaciones poseía la verdad. Sin embargo, el clima de competencia y las contradicciones entre los clérigos de la zona lo sumieron en una confusión. Smith relató que en 1820, motivado por la lectura de la Epístola de Santiago, decidió retirarse a un bosque cerca de su casa para orar. Según su testimonio, allí experimentó una visión en la que se le apareció Dios, el Padre y Jesucristo, quienes le indicaron que no debía unirse a ninguna de las iglesias existentes, pues todas habían corrompido el verdadero evangelio. 3 años después, en 1823, Smith relató una segunda intervención sobrenatural, la visita del ángel Moroni. El ángel le informó sobre la existencia de un registro antiguo grabado en planchas de oro, enterrado en la colina de Cumorah. Este libro contenía la historia de los antiguos habitantes de América, presentados como descendientes de una rama de Israel que había emigrado al continente siglos antes de Cristo. Tras 4 años de preparación, Smith afirmó haber recibido las planchas y los medios para traducirlas, utilizando el Urim y el Tumim. El resultado fue la publicación en 1830 del Libro del Mormón, un texto que ofrecía una nueva historia sagrada como un testamento adicional que complementaba la Biblia. El Libro del Mormón se presenta formalmente como un registro histórico y doctrinal que comparte similitudes estructurales con la Biblia,
utilizando un lenguaje que imita la versión inglesa del rey Jacobo y reafirmando a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, las diferencias son sustanciales. El texto narra la migración de familias israelitas a las Américas en el año 600 a.C. y relata una supuesta visita de Cristo al continente tras su resurrección. Según esta narrativa, estos hechos explican por qué las planchas estaban escondidas en Estados Unidos. A pesar de su pretensión de ser un registro antiguo, el libro evidencia ser una construcción de su tiempo. Incluye capítulos enteros de la Biblia disponibles en la época de Smith y aborda debates teológicos propios del siglo XIX estadounidense, como el bautismo de niños o el origen de los nativos americanos. Esta mezcla de textos preexistentes, anacronismos históricos y las preocupaciones personales de Smith revela que el libro funciona más como una obra de autoría propia que como una traducción genuina. Junto a este nuevo libro, Smith introdujo enseñanzas que rompían con el cristianismo tradicional. Enseñó que Dios no es un espíritu invisible, sino que tiene un cuerpo físico de carne y hueso, y que vive junto con varias esposas en el espacio cerca de una estrella lejana llamada Kolob. Según su doctrina, todos fuimos primeros hijos espirituales de padres celestiales antes de venir a la tierra en forma corporal. El objetivo final de la vida es obedecer a Dios tan perfectamente que al morir el fiel pueda convertirse en un Dios con su propio mundo y descendencia espiritual. Estas ideas, aunque ajenas a la fe histórica, atrajeron a muchos seguidores y dieron origen a la Iglesia mormona. Tras la publicación del Libro del Mormón, el movimiento dejó de ser una agrupación informal para convertirse en una institución legal. En abril de 1830, Joseph Smith organizó formalmente en Fayette, Nueva York, lo que llamaron la Iglesia de Cristo. Bajo las leyes de incorporación del Estado, Smith y otros 5 hombres establecieron la estructura inicial de la organización. En este evento, él fue designado oficialmente como vidente, traductor, profeta y apóstol. Esta jerarquía administrativa permitió que sus visiones se transformaran en un proyecto social y político coordinado. La premisa central de esta organización fue la preparación para el fin de los tiempos. Smith enseñó que sus seguidores debían construir Sion, una ubicación geográfica en los Estados Unidos que funcionaría como la Nueva Jerusalén. Según él, esto era una restauración de conocimientos antiguos revelados por Jesucristo en sus comunicaciones con él. Estas revelaciones se registraron en el libro Doctrina y Convenios. Allí se establecía que el milenio, un periodo de 1000 años de paz bajo el reinado físico de Cristo, comenzaría solo cuando los santos se congregaran en un lugar específico del continente americano. La búsqueda de ese lugar llevó al grupo a Kirtland, Ohio, en 1831. Desde allí, Smith envió misioneros hacia la frontera occidental para predicar a los nativos, a quienes el Libro del Mormón llama lamanitas. Poco después, Smith señaló al condado de Jackson, en Missouri, como el lugar central de Sion y el sitio donde debía construirse el templo principal. Para los mormones, ese lugar representaba el Edén recuperado, donde se cumplirían las profecías bíblicas. Sin embargo, el intento de establecer esta ciudad provocó conflictos violentos. Los habitantes locales rechazaban la llegada de un grupo que compraba tierras de forma colectiva, votaba en bloque siguiendo a su profeta y afirmaba que Dios les había entregado la región como herencia exclusiva. La tensión escaló hasta que el gobernador del estado emitió una orden de exterminio que forzó a los mormones a huir. El grupo se dirigió a Illinois, donde fundaron Nauvoo. Smith convirtió esta ciudad en una teocracia autónoma con su propia milicia y atrajo a miles de inmigrantes europeos para fortalecer el asentamiento y prepararse para el milenio. En Nauvoo,
el poder de Smith y sus doctrinas más polémicas llegaron a un punto crítico. Ante la falta de compensación del gobierno federal por las tierras perdidas, decidió postularse a la presidencia de los Estados Unidos en 1844 bajo una plataforma de teodemocracia. Al mismo tiempo, el liderazgo comenzó a practicar la poligamia en secreto. Smith presentaba esta práctica como un mandato divino restaurado de los tiempos patriarcales y en solo 3 años se unió a 40 esposas. Esta acumulación de poder y la naturaleza secreta de la poligamia generaron divisiones internas. Un grupo de antiguos miembros fundó el periódico Nauvoo Expositor para denunciar a Smith como un dictador. Smith, actuando como alcalde, ordenó la destrucción de la imprenta. El acto fue visto por la sociedad estadounidense como un ataque a la libertad de prensa y un abuso de autoridad. Esto provocó su arresto por cargos de incitar a un motín y por traición. Smith se entregó y fue llevado a la prisión de Carthage, Illinois, junto con su hermano Hiram. El 27 de junio de 1844, una turba asaltó la cárcel ante la pasividad de los guardias. Los atacantes mataron a Hiram y luego dispararon contra Joseph Smith mientras este intentaba saltar por una ventana. Su muerte lo convirtió en un mártir para sus seguidores, quienes decidieron continuar con la misión de construir Sion, lejos de sus oponentes. Tras el asesinato de Joseph Smith, los creyentes se vieron obligados a buscar un nuevo lugar para construir Sion, esta vez alejados de la jurisdicción de los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia, el grupo puso su mirada en el valle de Salt Lake, que en aquel momento formaba parte del territorio mexicano. Young dirigió una migración masiva y en medio del desierto, los mormones levantaron una sociedad altamente organizada. Este desarrollo fue impulsado por misiones constantes a Europa, desde donde llegaban oleadas de nuevos conversos para poblar la nueva Sion. Bajo el mando de Young, el grupo dejó de ser una simple denominación religiosa para convertirse en una teocracia funcional, con su propia moneda, un sistema de irrigación avanzado y el alfabeto Deseret. El símbolo de esta sociedad fue la colmena, que representaba una laboriosidad colectiva extrema y un orden jerárquico absoluto. La ambición de Young era la creación del estado de Deseret, un territorio autónomo bajo control mormón. La propuesta original contemplaba una extensión territorial masiva que integraba la totalidad de los actuales estados de Utah y Nevada, junto con la mayor parte de Arizona y porciones de Nuevo México, Wyoming, Idaho y Oregón. Sin embargo, la región de Salt Lake fue anexada a Estados Unidos tras la guerra con México entre 1846 y 1848, por lo que los mormones tuvieron que entenderse nuevamente con el gobierno estadounidense. Aunque el Congreso rechazó la propuesta de Deseret por su carácter teocrático, en 1850 se les concedió el territorio de Utah, ya que el gobierno valoraba la eficacia de los mormones para desarrollar el país y desplazar a los pueblos nativos. Pero a pesar del éxito económico, la laboriosidad mormona no ocultó la tensión política generada por la poligamia. Aunque se practicó de forma privada desde los tiempos de Nauvoo, en 1852 Brigham Young ordenó su anuncio público presentándola como un mandato divino esencial para alcanzar la exaltación. Ese mismo año, Young consolidó otra doctrina divisiva al institucionalizar la exclusión racial, argumentando una supuesta inferioridad espiritual vinculada a la marca de Caín. Prohibió que las personas de ascendencia africana accedieran al sacerdocio o a las ceremonias del templo. Este marco teológico y social colocó a la Iglesia en una ruta de colisión directa con el sistema legal de los Estados Unidos. A nivel nacional,
la práctica de la poligamia fue denunciada como una de las dos reliquias de la barbarie, comparándola con la esclavitud. Esta percepción impulsó al Congreso a iniciar una ofensiva legislativa sin precedentes. La respuesta comenzó con la Ley Morrill de 1862, que prohibía el matrimonio múltiple, y se endureció con la Ley Edmunds de 1882, que encarcelaba a los polígamos y les retiraba el derecho al voto. La situación alcanzó su punto crítico con la Ley Edmunds-Tucker de 1887, que autorizaba la confiscación de los bienes de la Iglesia y amenazaba con su disolución. Durante estos años, el liderazgo mormón vivió en la clandestinidad para evitar la captura por parte de las autoridades federales. Finalmente, bajo la presión de ver sus templos tomados y su estructura financiera desmantelada, el profeta Wilford Woodruff emitió en 1890 el Manifiesto, una declaración basada en una nueva revelación que ordenaba a los mormones a someterse a las leyes del país y a abandonar el matrimonio plural. Esta concesión fue el requisito indispensable para que el gobierno federal permitiera que Utah fuera admitido como el estado número 45 de la Unión en 1896. Este periodo marcó el inicio de una americanización profunda, donde los mormones pasaron de la distinción radical a la asimilación. Para continuar su proyecto en el nuevo siglo, transformaron su imagen de rebeldes polígamos a la de ciudadanos ejemplares, enfatizando el trabajo duro, la familia monógama y el patriotismo, apoyando incluso las leyes de prohibición del alcohol para ganar la aceptación de la sociedad. Hacia la década de 1930, el mormonismo enfrentó una crisis de credibilidad que amenazaba su supervivencia intelectual. Los avances en la arqueología y la lingüística comenzaron a señalar que el Libro del Mormón no coincidía con la evidencia científica de las civilizaciones americanas, sugiriendo que el texto era una construcción de Joseph Smith y no un registro antiguo. Ante este desafío, la respuesta del liderazgo no fue el debate académico, sino la unificación absoluta del mensaje. Bajo la dirección de J. Reuben Clark, la Iglesia decidió que la piedra angular de su fe debía protegerse mediante la única verdad oficial. Se prohibió el simbolismo y el debate teológico que caracterizaron los inicios de esta religión, obligando incluso a los académicos de la Universidad Brigham Young a sostener firmemente la línea establecida por la jerarquía. Esta búsqueda de control se materializó a través de la correlación, un proceso de reestructuración burocrática masiva diseñado para centralizar cada aspecto de la fe bajo un mando jerárquico absoluto. El sistema eliminó cualquier rastro de autonomía o espontaneidad en las comunidades locales, transformando la religión en una estructura de manuales idénticos, distribuidos globalmente. Se reescribió todo el currículo educativo para asegurar que un servicio dominical fuera exactamente igual en cualquier país, sin importar las profundas diferencias culturales. La correlación no se limitó a las palabras, sino que estandarizó la experiencia física y visual del mormonismo a través de varios pilares fundamentales. Primero, se estableció la manualización del discurso con guiones precisos sobre qué decir y en qué momento exacto de la reunión debía decirse, eliminando la interpretación personal. Segundo, la Iglesia adoptó una franquicia arquitectónica utilizando planos de construcciones estandarizados para que un centro de reuniones en una aldea de África o en una ciudad de Europa luzca y se sienta igual a uno en Utah. Tercero, se impuso una uniformidad visual con un código de vestimenta estricto que incluía camisas blancas, corbatas y la eliminación de la barba, proyectando una imagen de empresarios modernos que facilitara su aceptación social.
El clímax de este sistema se consolidó con la Conferencia General en Salt Lake City, donde cada 6 meses se reúnen miles de mormones y se reafirma la línea oficial ante la membresía mundial en una transmisión en vivo. Para proteger este capital de imagen y la lealtad de sus miembros, la institución inició una campaña sistemática de estigmatización contra cualquier investigación o cuestionamiento. Prácticamente cualquier crítica histórica, análisis financiero o desacuerdo con la línea oficial fue etiquetado como material antimormón. Ese blindaje psicológico permitió a la Iglesia mantener el control sobre sus fieles frente a la creciente disponibilidad de información pública, asegurando que la única fuente de verdad permitida fuera la emitida desde el centro administrativo en Utah. Con esta nueva identidad de ciudadanos ejemplares, la Iglesia inició una expansión misionera agresiva a mediados del siglo XX. Bajo la presidencia de David O. McKay, se construyeron miles de capillas y escuelas en todo el mundo. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de una gestión financiera técnica. Los líderes espirituales gastaron masivamente en infraestructura, llevando a la organización a un déficit alarmante que la colocó al borde de la insolvencia económica. Para evitar la bancarrota, la jerarquía decidió dejar de traer a sus filas de líderes a hombres expertos en su teología e incluyó en cambio a especialistas en el mundo corporativo y legal. El arquitecto principal de este rescate fue N. Eldon Tanner, un político y empresario canadiense que había dirigido gasoductos masivos. Al ser llamado a la primera presidencia en los años 60, Tanner aplicó una lógica empresarial estricta a la fe. Su misión fue profesionalizar el manejo del diezmo, el pilar económico que sostenía al mormonismo. Es necesario entender que para los mormones, el diezmo no es una simple ofrenda voluntaria, sino una ley mandatoria que exige a cada miembro entregar el 10% de sus ingresos anuales a la iglesia. El cumplimiento de esta norma es un requisito indispensable para que un fiel pueda entrar al templo, el lugar donde se realizan las ceremonias necesarias para la salvación eterna. Ese flujo constante de capital generado por millones de miembros permitió a Tanner instaurar una política de disciplina presupuestaria donde nunca se gastaba más de lo que se ingresaba, separando siempre una porción para crear un fondo de reserva. Lo que comenzó como un fondo de emergencia se transformó con las décadas en una maquinaria de inversión masiva. Durante la década de 1970, la iglesia dejó de ser solo una organización que administraba capillas para convertirse en un fondo de inversión global. Mientras los miembros veían cómo sus aportes se usaban en edificios, la cúpula en Salt Lake City movía un excedente hacia la bolsa de valores y bienes raíces comerciales. En 1997, este brazo financiero se formalizó bajo el nombre de Ensign Peak Advisors, una entidad que hoy gestiona activos por más de $100,000 millones, invertidos en las empresas más grandes del mundo como Apple y Google. Actualmente, la jerarquía superior de la iglesia refleja este cambio, estando compuesta frecuentemente por abogados y ejecutivos que priorizan la estabilidad financiera por encima del debate teológico. Podemos aprender mucho de esta historia, especialmente sobre los riesgos de una fe que somete la verdad a la conveniencia institucional. El mormonismo nos muestra una estructura donde las supuestas verdades reveladas no son inmutables, sino que se ajustan según la necesidad política o económica del momento. Vimos cómo el mandato de la poligamia se transformó en una prohibición cuando el gobierno de los Estados Unidos amenazó con desmantelar su patrimonio, o cómo la ubicación de Sion se desplazó por el continente según las circunstancias. Esta flexibilidad en la revelación permite que la organización sobreviva, pero lo hace a costa de convertir la fe en un sistema de control. Para el fiel,
la esperanza de la salvación y la unidad familiar eterna quedan condicionadas al cumplimiento de normas externas y al pago del 10% de sus ingresos, utilizando el acceso al templo como una herramienta de presión que fomenta el miedo al rechazo social y espiritual. Este modelo de control se consolidó mediante la correlación, un proceso que eliminó las particularidades de cada cultura para imponer una estructura estandarizada y global. Al priorizar la eficiencia operativa y el crecimiento económico, la organización ha desplazado gradualmente la reflexión teológica. El resultado es una jerarquía donde los especialistas en el mensaje han sido sustituidos por ejecutivos y expertos financieros. Cuando el éxito de una institución se mide por el valor de sus activos y no por la fidelidad a la verdad, la religión deja de ser un refugio para transformarse en una maquinaria corporativa. Esta historia nos recuerda que una fe centrada en el poder material termina inevitablemente convirtiéndose en una institución que busca el control sobre la voluntad humana por encima de la gracia de Dios. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo podemos distinguir entre el crecimiento que proviene de la fidelidad a Dios y aquel que es el resultado de una ingeniería de control humano? ¿En qué medida la búsqueda de la estabilidad financiera y la aceptación social puede comprometer la integridad de la verdad que una comunidad afirma sostener? ¿Qué sucede cuando una institución religiosa comienza a valorar la uniformidad y el patrimonio por encima de la libertad y la profundidad teológica?